Iniciar la clase del día de hoy, en la que de forma general voy a hablar de la evaluación y fiscalización de impactos ambientales a pueblos originarios. Veo que recién se están uniendo algunos a clases. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me interrumpen. Si tienen alguna duda con respecto al trabajo, varios de ustedes ya me han entregado el trabajo a pesar de que no tenían la obligación de hacerlo. Pero tienen plazo para entregarlo final hasta el día de mañana, en el mismo horario que estaba fijado antes, para que lo tengan en consideración con respecto a la entrega de su trabajo. No olviden que su trabajo es tanto el trabajo escrito como la grabación de su disertación, y ambos tienen que mandármelo a través de la plataforma aula virtual, o en su caso a través del mail si es que no pudieron a través del aula virtual. Pueden grabarlo a través de Microsoft Teams o a través de la plataforma Zoom o cualquier otra forma que les resulte más útil a ustedes. Recuerden que para tener una base de cómo yo voy a evaluar esa evaluación, tienen que tener en consideración la rúbrica que está incorporada en el aula virtual, para que lo tengan en atención, si es que no lo han considerado. Ya. Profesora, Entonces, disculpe una consulta. ¿A cuál correo se le puede enviar? A cualquiera de mis dos correos, pero si quiere, para que sea de forma oficial, el carecamp@unap.cl. Ya, profesora. Pero si quiere el otro, tampoco hay problema, yo lo reviso de todas maneras siempre, el cadias@u.uchile.cl. Profesora, yo lo subí al aula, creo, donde ahí se puede. Al aula virtual lo subió en Sí. donde está la evaluación. Sí, ahí, ¿se puede ahí? Sí, ningún problema, subió el video y subió el trabajo escrito. El link y, claro, el trabajo, el Word, sí. Ya, muy bien. ¿Y el link lo hizo a través de Microsoft Teams o de Zoom? De Zoom, no de ya. Zoom. Ya. Para quienes lo hagan a través de Microsoft Teams, se los digo porque ustedes son los últimos en entregar. De todos mis cursos, los otros ya me entregaron las tareas. Cuando graban a través de Microsoft Teams, tienen que dejarlo público, porque si lo dejan privado o en otra configuración, yo no lo puedo ver. Entonces no lo puedo revisar, para que lo tengan en consideración a la hora de subir. Creo que eso era todos los avisos que tengo con respecto al trabajo. ¿Tienen alguna otra duda ustedes con respecto al trabajo? Pareciera que no. Si no, me interrumpen y me van indicando. Entonces, hoy día les quería hablar, y les había comentado algo dentro de la clase anterior, sobre todo lo que es la evaluación y fiscalización de impactos ambientales en todo este sistema del servicio de evaluación de impacto ambiental, pero específicamente orientado a pueblos originarios y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la idea de medio ambiente y desarrollo sustentable, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos en general con respecto a esta evaluación y fiscalización de impactos ambientales? Nosotros entendemos que se ingresan al sistema del SEA todos los que se encuentran, todos los proyectos que pudieran encontrarse englobados en el artículo 10 de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente y el artículo 3 de su reglamento. ¿Ustedes tienen esa ley, la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente? ¿Como acceso posible? ¿Se los han pasado en la ambiental? Me pueden decir no, si no lo tuvieran. Aunque es poco probable que en medio ambiente no lo hayan visto. ¿Vieron la ley 19.300? Alguien me está contestando, ¿no? Sí, sí la vieron. ¿La pueden revisar el artículo 10? ¿Lo han revisado el artículo 10 y el artículo 11? No se preocupe, Pía. Me basta con que me lo escriba porque lo puedo ver. ¿Han revisado el artículo 10 y 11? Pareciera que no. Espérenme 2 segundos. Ya, de forma general, para que lo conozcan o sepan, les voy a dar solamente la introducción a esta ley, porque yo no les puedo pasar toda esta materia, pero es para que lo tengan, porque yo sé que esto es algo que ustedes van a revisar en su momento. El artículo 10 nos dice, nos habla de los proyectos o actividades que son susceptibles de causar un impacto ambiental y que en cualquiera de sus fases deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. El artículo 10, después de eso, hace una mención de cuáles son todas estas
posibilidades que debieran incluirse este sistema de impacto ambiental. Y aquí se los pregunto, ¿esto lo han revisado en ambiental, lo han visto en alguno de sus ramos hasta ahora? Sí, sí lo hemos visto. ¿Lo han visto? Y aquí es lo que saben hasta este punto. Mientras yo busco el artículo 10. O sea, salían en esos artículos las actividades que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya. Y han visto que hay una diferencia en tanto un sistema de evaluación de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, este estudio de impacto ambiental y la declaración. Sí, lo revisaron. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental. Sí, bueno, la PIA me dice, no sé si todos pueden leer lo que ella escribe, pero ella me dice que la declaración es algo más simple en cuanto a su tramitación que el estudio. ¿Qué más saben sobre esta idea? El artículo 11 nos habla de cuáles son los proyectos que van a requerir elaboración de un estudio de impacto ambiental y cuáles son algunos de los efectos que debieran someterse a esta forma un poco más compleja de evaluar o que se nos exigen más requisitos debido a la gravedad de las consecuencias que tienen ese tipo de actividades. ¿Cuáles son las que nosotros entendemos que se engloban dentro de este artículo 11 cuando hablamos de este estudio de impacto ambiental? El riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables, incluidos el agua, el suelo y el aire. Pensemos todas las consecuencias, todas las conexiones que esto tiene con los procesos extractivos que se llevan en nuestra región. Entonces, todo esto que yo les estoy hablando, que muy probablemente también les habla el profesor de ambiental, es algo que a ustedes les tiene que más o menos ir quedando, porque se lo van a preguntar. Y va a ser muy valioso a la hora, cuando ustedes sean abogados o abogadas, que ustedes se manejen de cuándo o cómo uno debe llevar un proyecto, una declaración de impacto ambiental o cuando tiene que ser estudio. Para que le den la importancia que tiene para su ejercicio profesional en el futuro, para que vean cuán importante es tanto para ustedes como profesionales como para las consecuencias que ustedes pueden tener a la hora de trabajar con este tipo de proyectos. También tendremos que someterlo a estudio de impacto ambiental cuando hablemos de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, y es en esta parte, cuando hablamos de estudio de impacto ambiental, donde podemos ya englobar o preocuparnos de dónde en este proceso nosotros vamos incorporando los intereses de las comunidades ancestrales, de los pueblos originarios, pero no únicamente ellos, ¿no? Sino porque este es mi interés en esta área de interés. También todos aquellos grupos humanos que puedan estar interesados con respecto a esto. Localización en o próxima a poblaciones, nuevamente que pudiera un estudio de impacto ambiental afectar a un territorio o población indígena, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación. Humedales protegidos, de los cuales nosotros tenemos en nuestra región, glaciares y áreas con un valor para la observación astronómica que encontramos en la tercera región del país, con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en el que se pretende desplazar. Todo esto son aquellos tipos de proyectos o de forma general que nosotros entendemos que se engloban en el artículo 11 de la ley y que por tanto requieren un análisis mayor por parte del servicio y sería un estudio de impacto ambiental, como así también la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Cuando nosotros hablamos de estos monumentos con este valor antropológico, arqueológico, histórico y este patrimonio cultural, nuevamente estamos entrando dentro de la discusión o del tema relevante que involucra a los pueblos originarios en el caso del norte de Chile,
pero esto lo podríamos englobar a nivel nacional, ¿no? Pero para que lo entendamos, cuando hablamos de patrimonio cultural, también incluimos en este patrimonio cultural toda la cosmovisión indígena y toda la importancia que puede tener en el territorio propio en el que nosotros nos encontramos. Para que vayan viendo dónde nosotros calzamos dentro de este sistema mayor de evaluación de impacto ambiental los intereses de los pueblos originarios, cómo se van enlazando dentro del mismo articulado del artículo 11, en este sistema de impacto, en el estudio de impacto ambiental. Que como bien me decía al comienzo Pía, tiene una mayor importancia o es un sistema un poco más complejo que una mera declaración. ¿Cuáles son los posibles escenarios que ustedes se van a encontrar como abogados o abogadas cuando trabajen con este tipo de áreas, o este tipo de proyectos? Que ustedes pueden ser abogados que están a cargo del proyecto, pueden ser abogados de comunidades indígenas, pueden ser abogados de un servicio público que es de interés presentarse o evaluar o preguntarse si debe evaluar un determinado proyecto. El proyecto no genera algún efecto del artículo 11, por tanto puede ingresar a la CEA ingresando una declaración de impacto ambiental, es decir, cuando yo no me encuentro en aquellos casos del artículo 11, puedo voluntariamente ingresar al CEA a través de una declaración de impacto ambiental. ¿Quién es el que debe realizar esta declaración de impacto ambiental o el inicio de este procedimiento? El titular del proyecto, que debe realizar un informe descriptivo de los procesos y debe hacer una manifestación de que no existirán impactos negativos al medio ambiente. Y aquí les pregunto, ¿qué creen que es más probable? ¿Que se encuentren con un proyecto que va a requerir declaración de impacto ambiental de carácter voluntario o aquellos que necesariamente en virtud del artículo 11 de la ley van a requerir una evaluación de impacto ambiental? ¿O qué les ha dicho el profesor dentro de las materias que han realizado? ¿O qué ocurre en el norte de Chile, por ejemplo? Lo más probable. ¿Están por allí? Ya, muy bien. Pía me dice de que existe que hubo un caso muy conocido donde se intentó ingresar a través de una declaración de impacto ambiental, pero luego por la gestión de las comunidades que fueron afectadas por esta declaración de impacto ambiental, que en realidad requería una evaluación de impacto ambiental, tuvo que necesariamente realizarse la evaluación. Ese escenario es el que más probablemente ocurría o que ocurre ante la mayor exigencia que tiene la evaluación de impacto ambiental. Entonces, el segundo escenario es que el proyecto sí genera algún efecto del artículo 11, como el efecto que conversábamos hace un rato, es decir, que genera perjuicio en el medio ambiente, que genera afectación directa a comunidades ancestrales, que genera afectación del suelo, afectación de monumentos y afectación finalmente de patrimonio cultural. Ya, no sé finalmente, me dice el profe, principalmente que pasó por situaciones especiales de influencia, pero que se percataron que finalmente era necesario realizar un CEA. Ese se percataron de que fue necesario realizar un CEA es una situación muy común. Hay muchos casos, no solamente como el que indica el profesor, hay muchos casos a nivel nacional donde se trató de iniciar un proyecto a través de DIA, y dentro de la tramitación por la misma gestión de las comunidades, cambió la tramitación del proyecto desde un día a un estudio de impacto ambiental. Finalmente, porque se logró comprobar por las comunidades o grupos interesados que el proyecto en particular sí genera los efectos adversos del artículo 11. Ese sería el argumento que se ocupa. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de un estudio de impacto ambiental, que ya sabemos que es un paso un poco más complejo que un día, el titular del proyecto acepta que existirán impactos negativos al ambiente, cosa que él o ella debe expresar en este informe, y en el documento debe, y esta es la diferencia entre la tramitación de un DIA y un EIA, debe indicar las medidas de mitigación y compensación en virtud de los impactos identificados. Es decir, cuando yo estoy ante un estudio de impacto ambiental, yo debo indicar necesariamente cuáles son las afectaciones que yo voy a generar al medio ambiente, cuáles son las afectaciones que voy a generar a las comunidades en particular, y como yo estoy identificando afectaciones de carácter grave del artículo 11,
entonces debo indicar medidas de mitigación y compensación a fin de compensar el daño que estoy generando. Aquí le estoy hablando de forma general, más adelante les voy a ir viendo qué sucede cuando nos estamos encontrando afectación no solamente de grupos sociales o de personas X, sino que estamos afectando comunidades indígenas, donde se vuelve un poquito más complejo y se agregan algunos pasos al proceso. Entonces, estábamos conversando con respecto a esta determinación si vamos a entrar a través de una evaluación de impacto ambiental o si vamos a entrar a través de un día. Nosotros tenemos que hacer las siguientes preguntas cuando estamos en este proceso. ¿El proyecto se encuentra en el artículo 10 de la ley y el artículo 3 del reglamento? Si nosotros a esto respondemos sí, es decir, que el proyecto genera algún efecto descrito, tenemos que preguntarnos si el proyecto genera algún efecto descrito en el artículo 11 de la ley, que estábamos conversando recién, de estas afectaciones de carácter grave. Si yo contesto sí a esta pregunta, entonces ingresa al servicio de impacto ambiental como una evaluación ambiental, ¿sí? Si nosotros consideramos que este proyecto se encuentra en el artículo 10 y en el artículo 3 del reglamento, encontramos que no necesariamente debe ingresar a este servicio de impacto ambiental, ¿sí? Incluso en aquellos casos que yo considero que está englobado en el artículo 10 de la ley, en el artículo 3 del reglamento y en el artículo 11, puedo ingresarlo a través como día si yo considero que no genera los efectos adversos del artículo 11. Espero que lo estén entendiendo, sobre todo si esto es algo que ustedes ya habían de alguna forma ya revisado, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les pregunten sobre la pertinencia al ingreso de un sistema de evaluación de impacto ambiental, nosotros nos tenemos que preguntar si el proyecto se somete voluntariamente a este sistema de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental. Si nosotros consideramos que sí, tenemos que preguntarnos con qué instrumento yo debo realizar esta evaluación, que es lo que conversábamos hace un rato. Los instrumentos que me facilita o me indica la ley 19.300 son tanto a través de una declaración de impacto ambiental como una evaluación de impacto ambiental. Nosotros ya conversamos que la definición para ustedes como profesionales a la hora de enfrentar un proyecto para poder determinar si debo ingresar el proyecto a través de DIA o de EIA, debo determinarlo en virtud de si se producen estos efectos adversos del artículo 11 de la ley. ¿Se recuerdan de qué se trataban estos efectos adversos que dice el artículo 11 de la ley? Para ver si va quedando algo de lo que estamos conversando. Pues yo necesito saber si les va quedando algo de la materia de lo que estamos conversando. Si entienden lo que yo les estoy hablando. No puede ser que yo solo interactúe con la PIA, porque hay más alumnos aquí. Profesora, Dígame. ahí se hablaba de daño a la salud, tema de relocalización de las comunidades y ese tipo de efectos. Ya, y de los proyectos que uno, no sé, bueno, te voy a hacer una pregunta en particular. ¿Te acuerdas de los proyectos que nosotros veíamos en el Observatorio Indígena, Kelsey? En general tocaban este tipo de, se afectaba cuando nosotros hablamos de causas que involucran el elemento indígena, involucran a comunidades indígenas. En general, ¿se puede llegar a este artículo? ¿Se puede llegar a afectar de esta manera como lo indica el artículo 11 de la ley? O sea, siempre, por ejemplo, aquí vimos muchos proyectos mineros y evidentemente muchas veces, o uno de los temas que se trata es de la contaminación que producen en las aguas o ese tipo, y eso sí puede causar daño a la salud, por ejemplo, o cuando se expanden demasiado estas mineras, muchas veces tienen que sacar a las personas de su población o cosas así. Ya, bien, bien. Es muy probable que quizá voy a tener que mover a gente de ciertas comunidades, que voy a afectar quizá el agua, que voy a afectar el suelo, eso es muy probable. Entonces es muy probable que nos encontremos más bien ante una evaluación de impacto ambiental más que de una declaración de impacto ambiental. En esta decisión que ustedes como abogados que asuman una causa, y que les adelanto que en las evaluaciones, que la evaluación que nos queda, porque nos queda una, va a ser una evaluación oral. Yo este tipo de preguntas les voy a hacer.
porque como probablemente nosotros no vamos a volver a clases aún, digo, en el espacio físico universidad, sino todavía a distancia, mi forma de evaluar va a ser esta. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, que ustedes me expliquen cuándo deben someter un procedimiento a una declaración de impacto ambiental, me digan o me hagan la distinción de por qué una evaluación de impacto ambiental y ustedes se pongan en ese lugar del abogado o abogada. Entonces, para que se vayan adelantando y entiendan que este ejercicio que yo hago aquí es con esa idea. Porque como no les voy a evaluar cosas de memoria porque no tiene sentido, porque probablemente las podrían incluso mirar mientras yo lo estoy interrogando. Necesito saber si entienden. Entonces, para que aprovechen estas instancias para entender estos conceptos, porque yo se los voy a pedir de esa manera, ¿sí? En la interrogación oral, para que lo tengan en atención a la evaluación que todavía nos queda. Que no sé si ustedes tienen fecha fijada, ¿la tenemos determinada ya la fecha de evaluación? Esto quizá puede que no se va a pillar. El periodo sí. ¿Cuándo es nuestra segunda evaluación? ¿Lo tenemos que determinar? ¿O lo determinan ustedes y me lo indican a mí? A los otros niveles, ya. Para yo saber, porque va a ser una interrogación oral, donde va a entrar finalmente la materia que hemos visto para yo saber si en efecto va quedando algo de la materia que yo voy pasando en clase. Para que lo tengan en atención, que vamos a tener esa posibilidad, para que me lo den lo antes posible, la fecha para yo poder ir ya equilibrando o viendo qué cosas es lo que van a ingresar a esa prueba. Entonces, cuando nosotros distinguimos entre, gracias Pía, cuando distinguimos entre una declaración de impacto ambiental y una evaluación de impacto ambiental, entonces, una de las cosas que nos hace escoger una u otra, por supuesto, es el fundamento. Si yo considero que nos encontramos ante afectaciones del artículo 11, pero una vez que yo ya he tomado esa determinación, las diferencias que hay entre uno y otro es la forma de tramitación, siendo una tramitación mucho más rigurosa que la otra. En el caso de la declaración de impacto ambiental, el plazo de evaluación son 60 días, en la evaluación de impacto ambiental son 120 días. Puede ampliarse este plazo de evaluación en el caso de la declaración de impacto ambiental en 30 días. En el caso de la evaluación de impacto ambiental se puede aumentar en 60 días. En el caso de la declaración de impacto ambiental, no me obliga a generar dentro de esta declaración de impacto ambiental una participación ciudadana. Nuevamente, todavía no entramos a la consulta indígena. Solo yo tendré que incorporar este elemento de participación ciudadana si el proyecto genera cargas ambientales y si esta participación ciudadana ha sido solicitada dentro de este procedimiento de la declaración de impacto ambiental. En el caso de la evaluación de impacto ambiental, siempre debe haber una instancia de participación ciudadana, para que ustedes vayan viendo la diferencia entre la tramitación de una y otra y por qué quizá muchas veces los proyectos tratan de no ingresar a través de evaluación de impacto ambiental y a través de DIA, con todas las responsabilidades que tiene el que de mala fe inicia una evaluación a través de DIA, sabiendo que debía hacerlo a través de una evaluación de impacto ambiental. Con respecto a la consulta indígena, que es algo que nosotros ya hemos conversado en clases anteriormente, ustedes ya más o menos tienen una noción general de qué se trata la consulta indígena, saben o debieran saber por lo menos cómo esta se trata en el convenio 169, y dentro de lo que vamos a estudiar esta semana, vamos a estudiar de forma más al caso concreto, cómo yo debo realizar la consulta indígena en el marco nacional, y estos serían los parámetros que pueda estar yo no de acuerdo, pero que son los establecidos al día de hoy en el decreto 66, que es el que regula la forma en que la consulta indígena debe llevarse en Chile. Y es este decreto el que se incorpora a toda esta gestión de declaración de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental, para que ustedes entiendan, porque muchas veces la pregunta que les van a hacer cuando ustedes vean este tipo de proyectos es, bueno, pero ¿y dónde yo hago la consulta indígena o cuándo debo hacer la consulta indígena y cómo? En cuanto a la declaración de impacto ambiental, la consulta indígena no aplica en este proceso de declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no estamos previendo los daños al medio ambiente que regula el artículo 11 de la ley. En el caso de la evaluación de impacto ambiental, como nosotros ya estamos en un proceso donde yo identifico daños ambientales claros y donde también establezco medidas de compensación a aquellos daños, aplica cuando hay un impacto significativo a estos grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Probablemente ustedes en medio ambiente no les han hablado, cuando les hablan de comunidades indígenas, no les hablan de pueblos originarios,
sino que les hablan en la terminología que lo menciona la misma ley y el mismo servicio de impacto ambiental, donde habla de estos grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas y lo engloba en una sigla que es GHPPI. Entonces, por si lo ven o lo han revisado. Es ahí donde ustedes están recién enfocándose el sistema, o el sistema les está preocupando la situación de los pueblos originarios. Cuanto al recurso de reclamación ante el resultado de una declaración de impacto ambiental, este recurso de reclamación se realiza ante el director del ejecutivo de este servicio de evaluación ambiental, y en el caso de la evaluación de impacto ambiental, entendiendo que es algo mucho más relevante y donde yo efectivamente estoy generando daño al medio ambiente, este recurso de reclamación se hace ante el Comité de Ministros, lo que ha sido sumamente discutido porque los intereses que pueden entrar a discutirse por este Comité de Ministros quizás no necesariamente se van a englobar a la protección del medio ambiente. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, que yo no sé si ustedes se lo habrán preguntado en su otra cátedra, si cuando estamos hablando de proyectos extractivos de alto contenido económico, si eso implica que el costo ambiental y de daño ambiental al territorio, que esto puede ocurrir en nuestro territorio, y de hecho ocurre, vale la pena, porque el Comité de Ministros podría decidir que un proyecto determinado que genera una importante daño al medio ambiente, no solamente a las comunidades indígenas, sino a toda la comunidad, lo pueden llegar a aprobar por un factor ajeno, ¿no?, a estos otros valores que sí va a tener en consideración o debiera tener en consideración el Servicio de Evaluación Ambiental. Yo imagino que ustedes lo conversaron, la discusión está, o cuál es el trasfondo de que la ley finalmente lo someta a este Comité de Ministros, de que no se vuelva que esa fue la discusión cuando se empezó toda la creación de esta evaluación de impacto ambiental, este sistema de protección del medio ambiente, o todo lo que es el derecho medioambiental, no se vuelva una tranca a estos proyectos económicos que finalmente son el sustento de nuestro sistema económico. Entonces, por eso se incluye esta instancia ante el Comité de Ministros, para que se den esas discusiones que trascienden a la mera protección de esta evaluación del impacto ambiental, para que no se vuelva como una tranca al avance económico. Esa es, más allá, yo solamente le estoy expresando el argumento, más allá que yo coincida o no con él. ¿Cuál es el proceso cuando nosotros nos encontramos ante una declaración de impacto ambiental? Que nosotros ya conversamos y a ustedes les queda relativamente claro, me parece, la diferencia entre una declaración de impacto ambiental y una evaluación de impacto ambiental. El titular ingresa a la declaración de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Este SEA, en un plazo de 5 días, realiza un test de admisibilidad donde podría dictar una resolución de inadmisibilidad de esta declaración de impacto ambiental, como por ejemplo, podría rechazarlo indicándole que aquellos temas o la afectación al medio ambiente que va a producir es de aquella establecida en el artículo 11 de la ley y que por tanto requiere entrar al sistema a través de una evaluación de impacto ambiental y no a través de una declaración de impacto ambiental. O en su caso puede dictar esta resolución de admisibilidad, donde admite a tramitación este nuevo proceso a través de declaración de impacto ambiental. Es aquí donde el SEA le pide a y no me recuerdo qué significa esta sigla, pero déjenme revisarlo. ¿Se acuerdan ustedes? Están ahí. Sí, profe, pero no alcanzo a ver en el PPT la sigla así. Dice OAECA. Ahí se los agrando, a ver, ahí de repente lo podrán ver un poquito más claro. No me dejan andar. Vale. ¿Lo ve ahí? Un poquito mejor, pero no se ve muy bien. ¿No se ve bien? ¿En serio? O sea, yo no veo las letras chicas de ahí, no las veo bien. Dice OAECA. Pero ustedes lo revisaron con el profesor, por eso le pregunto. Lo revisaron con el profesor, ¿no? Qué raro, me dicen que no se ven las letras. Yo las veo claritas. De todas maneras, este PPT ustedes lo tienen disponible. Si no lo pueden ver, no sé por qué no se podrá ver, pero si no lo pudieran ver ahora, yo este PPT lo subí al aula virtual. Ustedes lo tienen a su disposición para revisarlo.
Finalmente se realiza este test de admisibilidad. Si se dice sí y nos encontramos en resolución de admisibilidad, el CIA solicita a los órganos de administración del Estado con competencia ambiental. ¿Les suena ahí? ¿Se los habrá pasado el profe? Sí, ya. Entonces le pide a estos órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que hagan una evaluación de este proyecto, de este proyecto que se presenta a través de declaración de impacto ambiental. No sé por qué no lo pueden ver, espero que si no lo vieran, ¿podrían ustedes bajar el PPT que yo les mandé al aula virtual? ¿Lo pueden hacer ahora? Porque no sé por qué no lo ven. Que se ve como borroso, se ve muy chiquitita las letras. Mire, aquí yo lo veo claro, por eso, por lo mismo les pido que, para que puedan seguir un poquito lo que vamos conversando ahora, yo voy a seguir pasando la materia, pero para mañana tenganlo bajado, para que lo puedan revisar. Por último, si es que no lo pueden ver por el sistema, quizá puede tener que ver con la señal, porque yo lo veo claro en mi computador, entonces para que lo puedan revisar. ¿Pueden hacer zoom ustedes a la imagen? Porque si yo hago zoom, me pasa esto, me cambia de imagen. Ya, entonces les decía que estos órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, estoy en este paso por si no pueden leer, evalúan y emiten informes con respecto a este proyecto, con respecto a la procedencia de la declaración de impacto ambiental. ¿Qué es lo que pueden encontrar estos órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental? Pueden encontrar errores o omisiones o inexactitudes con respecto a este tipo de proyecto. En ese caso, y aquí sí les pregunto, porque independiente de que lo puedan ver o no, ¿esto lo han revisado lo que yo estoy conversando? ¿Esto es materia que han visto o no? Ya, pero con respecto a... Me dice Pía que sí lo han visto, pero me refiero con la tramitación del día. ¿Lo revisaron la tramitación del día? ¿Es algo que ustedes han visto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo tramitar un día ante el SEA? ¿Lo hicieron o no? Específicamente no han visto cómo tramitarlo. Ya, entonces yo les voy a pedir que para mañana tenemos 2 horas de clases, ustedes bajen este PPT, ¿sí? Para que lo tengan, para poder verlo, ¿sí? Porque no lo ven bien ahora, no sé por qué lo ven borroso. ¿Por qué? Porque en este PPT yo trabajo las diferencias entre esta declaración de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, pero lo más importante que ustedes van a poder aprender aquí es cómo realizar este proceso y cómo realizar esta evaluación de impacto ambiental, porque esto es sumamente importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque se los puede pedir una comunidad indígena, se los puede preguntar, ustedes pueden trabajar por servicio público y va a ser una competencia muy importante que ustedes tengan cómo distinguir y cómo realizar la tramitación. Entonces, esto yo lo voy a trabajar mañana. Para poder trabajarlo bien, necesito que ustedes hayan bajado el PPT, ¿sí? Para que podamos conversar sobre esto y por lo menos lo puedan conocer y sepan cómo es el procedimiento, ¿sí? Lo que les voy a adelantar en los poquitos minutos que me quedan de clase es esta normativa de la consulta de los pueblos indígenas y cómo esto se enlaza con este universo que yo les paso, que es máximamente pequeñito, que es este proceso de día ante el SEA y el proceso de evaluación de impacto ambiental ante este servicio de evaluación de impacto ambiental. Mañana los vamos a revisar nuevamente, requisito para entrar a la clase, que me traigan este PPT bajado para que lo puedan ver con claridad. ¿Qué sabemos sobre esta consulta indígena? ¿Qué es lo que hemos conversado o qué sabemos hasta ahora? Se encuentra regulado en el convenio 169 de la OIT, nosotros sabemos desde cuándo se encuentra vigente en Chile, que el 15 de septiembre del 2009. Sabemos también, en virtud de una sentencia, que fue la 309 del año 2000 del Tribunal Constitucional,
que la consulta indígena se considera como una norma autoejecutable, el artículo 6, número 1, letra A, y número 2 del convenio 169, referente a la consulta indígena, que nosotros ya revisamos en clases anteriores. ¿A qué se refiere esta idea de la consulta indígena? Se consulta a los pueblos interesados con procedimientos apropiados, a través de instituciones representativas, medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Todo esto, en virtud de lo regulado en el artículo 6 del convenio 169, y cómo nosotros esto lo aterrizamos a la legislación chilena, o cómo nosotros realizamos la consulta en virtud de lo que establece el decreto 66. Las consultas, entonces, es muy importante, porque esto se encuentra regulado tanto en el decreto 66 como en el convenio 169, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Yo ya les mencionaba este decreto 66. El decreto 66 lo que viene a hacer es, porque la consulta indígena, en los términos que está regulado en el convenio 169, está regulado de una forma muy amplia. Nosotros, en virtud de lo que dice el artículo 6, no sabemos cómo debe realizarse la consulta indígena. En el caso de Chile, nosotros entendemos que los pasos que deben seguirse se encuentran regulados en este decreto 66. Con respecto a cuando hablamos de la consulta indígena, en este servicio de evaluación de impacto ambiental, se establece en el artículo 8, inciso primero del reglamento del CIA, la medida administrativa que califica ambientalmente los proyectos o actividades que ingresan a CIA. Esto es la resolución de calificación ambiental, las que se consultarán de acuerdo a la normativa del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí nosotros estamos viendo cómo englobamos dentro de todo lo que ustedes ya debieran saber de esta evaluación de impacto ambiental, de esta declaración de impacto ambiental, cómo yo englobo la consulta indígena o dónde se encuentra regulado en este sistema. Artículo 8, inciso primero del reglamento, del CEI. ¿Cuáles son las etapas que deben seguirse y que yo debo incorporar dentro de esta evaluación de impacto ambiental cuando me encuentro pudiera llegar a afectar a estos grupos humanos de poblaciones indígenas? Una primera etapa que se establece dentro del decreto 66, tratando de seguir el modelo regulado por el convenio 169, donde por supuesto falla porque no cumple con todos los requisitos que establece el artículo 6 del convenio 169, una primera etapa es la de la planificación. Hasta esta parte, ¿ustedes habían escuchado cómo se regulaba la consulta indígena en Chile o cómo esto se incluía en esta evaluación de impacto ambiental? No. Ya. No lo sabían de forma específica, me dice Maritza y me dice Pía. Entonces, para que ya vayan conociendo, nuevamente estos son instrumentos que a ustedes les van a servir a la hora de conocer este tipo de proyectos. Una primera etapa de las que se regulan en este decreto 66 es la etapa de la planificación. ¿A qué se refiere esta etapa de forma general? Esta etapa entrega la información preliminar sobre esta medida que el servicio público, que el proyecto en particular, debe consultar a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que se determina en esta etapa de planificación? Se determina por parte de los pueblos indígenas y del órgano responsable, los intervinientes, sus roles y funciones dentro de este proceso de consulta indígena. Además, se determina conjuntamente con el órgano responsable y los pueblos indígenas la metodología o forma de llevar a cabo el proceso, registro de reuniones, que pueden ser de carácter audiovisual, este registro de reuniones, actas que dejen constancia, pertinencia de observadores, que en muchos casos se solicita la pertinencia de ciertos observadores en ciertos procesos de consulta, mediadores o ministros de fe. Que, como por lo menos, ¿qué cosas como mínimo nosotros debiéramos encontrar en esta etapa de planificación? A lo menos debiéramos encontrar 3 tipos de reuniones. Primero, una de entrega preliminar de información sobre la medida a consultar. 2, determinación de los intervinientes y la metodología de cómo yo voy a realizar la consulta indígena. Y debo además consensuarla con el órgano respectivo. Otra etapa que yo puedo encontrar en este proceso de consulta indígena en virtud de lo regulado del decreto 66, que no sé si preguntarles, pero ¿han escuchado alguna vez si
las comunidades indígenas están de acuerdo, han escuchado algo sobre el decreto 66, sobre su aplicación en el norte de Chile. Puedo decir Chile en total, pero en general para solamente situarlo a la zona de trabajo en la que nosotros estamos trabajando. ¿Han escuchado algo sobre el decreto 66? Si las comunidades indígenas están a favor de este decreto 66, si les parece que es lo suficiente para regular la consulta indígena, si existe alguna duda, o si han escuchado sobre consultas indígenas que hayan participado pueblos indígenas del norte de Chile donde haya existido algún descontento. Que no era, me dice Pía que había escuchado que no era suficiente para los estándares que yo estimaba. Bien, sí. ¿Algo más que hayan escuchado con respecto a esto? Y, por ejemplo, si a alguno le da vergüenza hablar, también puede escribir, y yo lo leo, para que podamos interactuar de alguna forma en este ramo. Hay muchas quejas, y con respecto a procesos de consulta indígena relevantes, el año pasado una muy importante que hizo finalmente el mismo ministerio con respecto a la consulta indígena, y hubo muchas quejas en el norte de Chile con respecto a quienes debían participar en este proceso de consulta, cómo teníamos que determinar la participación, y no es el único proceso que se ha conflictuado. También les puedo mencionar que, porque a ustedes no sé si les llama la atención, que el decreto 66 es del año 2013-2014, y cuando hablamos de la consulta indígena, esta se encuentra regulada desde el año 2009. Entonces, una pregunta que alguno me podría haber hecho, o alguna me podría haber hecho, es qué ocurrió con los procesos en que, desde el año 2009 hasta ahora, que no sabíamos cómo se debía realizar la consulta, o de qué forma se podía hacer, o cómo debía incorporarla, o la pregunta obvia es desde cuándo nosotros en Chile tenemos un proceso de evaluación de impacto ambiental donde yo deba incluir estos requisitos o estos procesos que internacionalmente son exigidos a Chile, por la importancia que tiene para lo que estamos conversando ahora. Para que lo vayan viendo o se lo vayan preguntando. Así que, por último, me queda poco tiempo, con respecto a una etapa que viene después de esta etapa de planificación, regulada en el decreto 66, con respecto al convenio 169 de la consulta indígena, es la entrega de información y difusión de este proceso de consulta. ¿Cuál es la finalidad de esta entrega de información y difusión del proceso de consulta? Es entregar todos los antecedentes, considerando los motivos que lo justifican, la naturaleza de la medida, su alcance y las implicancias de esta medida. Así también los métodos y procedimientos, y en esto es algo que tiene que ver con lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte en indígena, de estos procedimientos y métodos socioculturalmente adecuados y efectivos en español y en la lengua del pueblo indígena. Esto es importante cuando nosotros estamos hablando o hablábamos dentro de las primeras clases de este Estado pluricultural, o cuando hablábamos de un Estado que identifica distintos tipos de cultura, donde dentro de esta entrega de información y a fin de que ésta sea efectiva, debe producirse por estos procedimientos socialmente adecuados, efectivos, en español y en la lengua del pueblo indígena, que en el caso del norte de Chile podría ser aymara o podría ser quechua, o en su caso, si bien es una lengua que recién se está recuperando, en la lengua del Licanantay. ¿Sí? Dentro de esta idea de lo socialmente o socioculturalmente adecuado, se producen consultas a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la que debe asistir en este tipo de procedimientos a fin de asegurar que sean socioculturalmente adecuados, efectivos o incorporar ciertas partes al procedimiento que pudieran ayudar en hacer socioculturalmente adecuado este procedimiento. En cuanto se entiende que esta corporación es una corporación especializada en pueblos originarios de Chile. Así que voy a dejar la clase hasta acá. No sé en qué están ustedes, en qué están hoy día, ¿tienen prueba, tienen algo? ¿Qué están? ¿Algo me dijo Pía? El 11 tienen prueba. Estamos a 8. ¿Y prueba de qué? Si me dicen ambiente me va a dar un ataque. ¿De qué tienen prueba el 11? De ambiente. Ya. Entonces, mi clase los debiera haber ayudado para recordar algunas cosas que quizá conocían o no debían conocer. El día de mañana les voy a pedir que participen un poquito más, o si no, les voy a tener que pedir que prendan las cámaras, porque este curso es pequeñito y están asistiendo 5 alumnos, debieran asistir 10.
Entonces, necesito mayor participación, no puede ser que solo hable yo. No creo que ustedes lo hagan así con todas las cátedras, o espero que así no sea. Entonces, les voy a pedir eso para mañana, para que lo tengan en atención, porque no estoy interactuando sola. Así que mañana tienen que tener descargado el PPT, y a quienes no me han mandado aún la evaluación, recuerden que tienen plazo hasta mañana, en el mismo plazo original que se había establecido antes, para que lo terminen lo antes posible. Así que eso, chicas y chicos, nos vemos mañana. Chao. Chao.